El budismo, hay una cuestión de base y es hasta qué punto es una religión o sería otra cosa. Evidentemente, si hemos planteado, y ya se habrán dado cuenta, que el confucianismo es una religión, es decir, esta es nuestra línea analítica, evidentemente el budismo es también una religión. De hecho, es una de las grandes religiones por número de fieles. Es la cuarta religión mundial en número de seguidores, tras el cristianismo, el islam, el hinduismo. Y aunque, claro, es muy difícil plantear estadísticas seguras o por lo menos aproximadas en relación con el pasado, pero muy probablemente fue la primera religión mundial entre los siglos I antes de la era, o quizá hasta incluso segundo antes de la era, y el siglo XI de nuestra era, o hasta quizá el siglo XII. De hecho, en el siglo XIX, muchos creían que todavía era la religión con mayor número de seguidores, puesto que no tenían claras las estadísticas en el caso de China, ni en general las estadísticas en los países de Oriente. Y aquí les doy un ejemplo que nos puede resultar interesante, puesto que es la primera persona que dedicó una tesis doctoral al budismo en España. Se trata de Francisco García Ayuso, que leyó en 1885 su tesis sobre el nirvana budista en sus relaciones con otros sistemas filosóficos. Si se dan cuenta, y a diferencia de lo que plantea la Real Academia de la Lengua, utiliza budista con una grafía que es B-U-D-D-H-I-S-T-A, la grafía equiparable a la que utilizan en Alemania o utilizan en Francia, en Gran Bretaña, y que mantiene el recuerdo a la raíz de sánscrita, pero que resulta tan difícil desde el punto de vista de la lengua española, una doble D seguida de una H. Es uno de los que lo plantean así. Hay toda una serie de otros investigadores actuales que reivindican que en vez de budismo, tal y como lo utilizamos nosotros, B-U-D-I-S-M-O, se utilice budismo con D-D-H. Por ejemplo, Abraham Vélez, que es uno de los grandes especialistas españoles en budismo, aunque él no esté ahora mismo en España, sino esté en Estados Unidos como profesor. Hizo su tesis doctoral en España con Raimon Panikkar y tiene traducciones de textos budistas, de las mejores traducciones que hay a nuestra lengua, de textos budistas de la tradición del sur, específicamente del Majjhima Nikaya, o sea, de los discursos medios de Buda. Y hay unos cuantos que reivindican, en contra de lo que plantea la academia, que se mantenga la DDH. Sencillamente hemos llegado a hablar de esto, que a veces es una conversación entre especialistas, una conversación y hay los defensores de una y los defensores de otra de las bandas, sencillamente porque el primero que trató de este tema y el primero que hizo una tesis doctoral, que es García Ayuso, efectivamente utilizaba budismo de esa manera. Y estaba, claro, construyendo la denominación, estaba construyendo la lengua erudita en relación con esta opción. Fíjense cómo lo plantea. Es muy interesante porque él dice, tiene una posición de... Él es un católico muy, podríamos llamar incluso ultramontano, ¿no? Y para él el budismo es una falsa religión. Nos resulta interesante porque estamos hablando de si budismo es religión o no es religión. Para García Ayuso, el primero que hace una tesis doctoral sobre el budismo en España, no solo no entra en ese tema, sino que directamente plantea que frente al catolicismo, que es la única religión verdadera, esta es una falsa religión. Y dice que en su época hay 365 millones de,
y utiliza el término sectarios budistas frente a los 227 millones de adeptos católicos. Habla de sectarios por una parte frente a adeptos por otra. Por tanto, este lenguaje, que es un lenguaje profundamente religiocéntrico y que todavía a veces nos persigue, pues está en el origen mismo de los primeros estudios sobre budismo en español. Luego habla de 160 millones de brahmanico-védicos, 150 millones de mahometanos y 100 millones en sectas cristianas acatólicas. Es decir, que este es el lenguaje que se utilizaba en la España de aquel entonces. Y erróneamente estima que hay más budistas que cristianos y que serían los más numerosos. Y por tanto, aunque sea entre las falsas, en estas estadísticas sobre religiones incluye al budismo. ¿Cuántos habría ahora mismo? ¿Cuántos budistas habría con todos los problemas que plantea las estadísticas todavía, puesto que cargamos con la indeterminación sobre el mundo chino y las estadísticas en China? Pero se estima que habría entre 300 y 500 millones de seguidores. El Pew Research plantea en su parte de religiones que hay 488 millones, es decir, que serían el 7% de la población mundial. Primera idea, es que es una religión muy diversa, con muchas escuelas, muchas formas de enfrentar las ideas religiosas que hay detrás, con muchos modos de adaptarse a personas y a contextos. Uno de los conceptos budistas es upaya, que sería algo así como medios hábiles, y que tiene que ver con la adaptación a lo que cada cual personalmente sería capaz de entender, pero también se puede utilizar, aumentando el ámbito de uso, a lo que el budismo en los diferentes contextos a los que se ha ido acercando a lo largo del tiempo, y tenga en cuenta que es una religión de las más antiguas, tendrá en torno a 2 milenios y medio de antigüedad, pues en los distintos contextos a los que se ha ido acercando el budismo, ha ido adaptando, transformando, además de las propias transformaciones en la propia India, que es el lugar de origen del budismo. Surge en India, se expande por Asia y también es muy interesante porque en el último siglo se ha expandido fuera de los límites de Asia y tenemos un budismo occidental, de occidentales, un budismo de europeos, americanos, australianos, que se han, podríamos llamar incluso convertido, han aceptado el budismo como su forma de entender el mundo de las creencias y el mundo de las religiones. Podemos plantear en un paso más en este intento de avanzar algunas estadísticas sobre el budismo, las tres líneas o las tres grandes formas en que, más o menos mezclando escuelas y ubicaciones, podemos dividir o organizar el budismo a escala mundial. Tenemos por una parte el budismo del sur. El budismo del sur que se identifica con la escuela del Theravada. La escuela del Theravada es la única que ha sobrevivido hasta ahora de las decenas de escuelas de algo que es muy difícil denominar de otra manera que no se entienda como insultante, que es, algunos entiende como insulto denominarlo Hinayana o pequeño vehículo, frente a Mahayana o gran vehículo, por que se ve la opción por lo pequeño frente a lo grande como una minusvaloración. Por eso casi es mejor hablar de budismo del sur y dentro de ese budismo del sur definir el
la escuela Theravada, que es la que ahora mismo ha perdurado. ¿Cuántos habría? Pues en torno a 150 millones. ¿Y dónde estarían? Pues los países con mayor número serían Tailandia, en que el 92% de la población es budista de esta forma de entender el budismo. Birmania, Myanmar, con 38 millones, el 80%. Sri Lanka, que es donde tiene un mayor desarrollo histórico esta forma de entender el budismo, esta escuela del Theravada, con el 70% de la población estaría en ese contexto, 14 millones. Camboya, India, en que habría unos millones de seguidores, especialmente en el estado de Maharashtra, y es consecuencia de la opción por parte de una serie de intocables de la India, dalits de la India, por buscar una forma religiosa que por una parte fuese india, es decir, fuese del subcontinente, pero por otra parte no les enclaustrase en los modelos de la casta que son característicos, o eran por lo menos mucho más fuertemente característicos en la época en que surgen. Y estos los organiza el doctor Ambedkar, que optó en 1956 por proponer esta vía, una vía budista, una vía en el entorno de las religiones de la India, pero no hinduista, para vivenciar sus puntos de vista. Pero curiosamente, antes de esta opción de Ambedkar, que fue un político muy importante en la Unión India, y que eso probablemente fue lo que determinó la fuerza que ha tenido su opción en la India, asuntos parecidos los encontramos en Sudáfrica desde mucho antes, desde comienzos del siglo XX. Hay toda una serie de hindúes en Sudáfrica que se encuentran más a gusto con una opción budista porque les libera de los temas de casta. Volviendo a los Ambedkar, por ejemplo, hay un grupo recientemente formado en España, es decir, que este tipo de budismo, el budismo Ambedkar, que es un budismo al estilo de la tradición del sur, no solo está en la India, aunque sí muy principalmente, como les decía, en Maharashtra, sino que disemina por todo el mundo en esa característica que tiene el budismo de su impacto global. Dentro de estas estadísticas, ¿cuál es el siguiente bloque que podemos tener en cuenta? Pues en la diferencia entre esto que les decía, con todos los problemas de Hinayana, que yo prefiero no denominarlo así, sino budismo, a veces lo llaman budismo Nikaya, porque tiene los textos en Pali, que teóricamente son los que mayor antigüedad de transmisión se testifica en ellos, ¿no? Pues más allá de esa, o en relación con esa dicotomía, el otro grupo dentro de esa dicotomía es lo que se llama budismo mahayana. Budismo mahayana surge posteriormente, luego lo veremos, y tiene, digamos que, dos grandes líneas que en cierto modo tienen que ver con contextos también textuales. Así como el budismo del sur tiene un contexto textual que es el canon Pali, es decir, toda una biblioteca de escritos budistas transmitidos en lengua Pali, pues así el budismo del norte tiene el canon tibetano con toda una enorme cantidad de libros, una biblioteca completa que en muchos casos traduce al tibetano textos que en su día fueron escritos en sánscrito y que se perdieron en esa lengua o nos han llegado muy recortados y que se mantienen en el canon
tibetano, dividido en Tengyur y Kangyur, esas dos subdivisiones. Budismo del norte. El budismo del norte es budismo mahayana y es dentro del budismo mahayana y en general dentro de estas tres divisiones que estamos haciendo del budismo el menos numeroso. Habría en torno a entre 15 y 20 millones de seguidores de esta forma del budismo del norte, que a veces se denomina también Vajrayana o vía diamantina. ¿Dónde estarían? Pues en Nepal, 3 millones en Nepal, serían el 10% de la población del país, que es mayoritariamente hinduista. En Bután, pero en Bután son el 75% de la población, lo que pasa es que es una población que oscila en el entorno de los medio millones, la mitad. Y luego en el problema de eso que llamamos Tíbet, desde el punto de vista geográfico, pero desde el punto de vista político ahora se incluye dentro de China. ¿Y cuántos habría? Pues es bastante difícil de saberlo, puesto que ha habido pues una política por parte de las autoridades chinas en el pasado muy perniciosa para el desarrollo del budismo, y por otra parte la huida del Dalai Lama y la inclusión de muchos refugiados tibetanos, estamos hablando de en torno a unos 50.000 en la India, ha llevado a que sea difícil saber cuántos seguidores hay en el Tíbet geográfico del budismo tibetano. Quizá 2,5 millones, entre 4,5 millones, quizá. Y luego el budismo de raíz tibetana, es decir, el budismo Vajrayana, en el norte de China también tiene un número de seguidores en un entorno de quizá un poco menos de 10 millones, a los que se añade Mongolia, el 55% de la población estarían en la línea de esta forma de budismo, 1,5 millones, territorios de Rusia, Siberia, 3 territorios que son de población desde el punto de vista religioso tradicionalmente de esta línea, que son Tuva, Buriatia y Kalmukia, y algunas minorías en otros lugares. Y esta es, digamos que, en este movimiento que estamos viendo geográfico en torno al núcleo. El núcleo es la India, pero en la India, que es donde se desarrolló el budismo, no quedaron budistas a partir de la llegada de los musulmanes y que arrasaron, entre otras cosas, la gran universidad de Nalanda, que tenía decenas de miles de estudiantes. Arrasaron todo ese gran desarrollo del budismo de la India. Entonces, frente a ese hueco que hay en la India, hemos visto el del sur, que en realidad es sur y oriente, y el del norte. Pero el budismo se desarrolló más allá de esta zona, hacia China y hacia Japón. Ese también es un budismo principalmente de la forma de entenderlo que hemos llamado Mahayana o gran vehículo. Y a veces se le denomina el budismo del este budismo de China-Japón, que es un budismo numeroso. Es el más numeroso de todos, 275 millones, dependiendo de los que planteemos que hay en China. Si planteamos que en China hay 250 millones, como algunos plantean, pues estos números evidentemente subirían. ¿Cuántos en China? Pues 105 millones de 1.200. Tiene mucho que ver con eso que hemos denominado sincretismo chino, y en el que uno de los elementos es el budismo, y hasta qué punto es fácil discernir, cortar en ese sincretismo chino entre budismo y otros elementos. Pew dice que son 250 millones y que el 18% de la población de China actual son seguidores del budismo, de este tipo, budismo llamado del este. En Vietnam, 15 millones, en las Coreas, 12 millones, en Taiwán, 5 millones, en Japón, es muy interesante, 60, 90, dependiendo de los asuntos relativos a la doble adscripción, y
Hay algunos más en Malasia, en Indonesia, en Singapur. Estas son las, digamos, las tres grandes superescuelas, podríamos llamar, dentro del budismo. El budismo del sur, el budismo del norte y el budismo del este. Que a veces, budismo del sur se denomina sencillamente Theravada, el budismo del norte se denomina sencillamente Vajrayana y el budismo del este se denomina sencillamente Mahayana, pero tengan en cuenta que el budismo del norte es una derivación del Mahayana. Luego, claro, hay que añadir el budismo occidental, que luego veremos, el budismo fuera de Asia, con sus características que a veces algunos denominan nuevo budismo, o una parte de él denominan nuevo budismo, porque tengan en cuenta que en este asunto que estamos ahora mismo viendo, fuera de Asia tenemos tanto los que se convierten al budismo desde otras opciones o desde el ateísmo, que a veces es una conversión, entre comillas, que podemos incluso denominar totalmente difusa, casi dicen que, en fin, con una identidad religiosa difícil de evidenciar, pero que serían poblaciones europeas, poblaciones no étnicas asiáticas, y luego tenemos dentro del budismo llamado situado en Occidente todo lo que serían budistas que podríamos denominar étnicos, es decir, gente que ha emigrado a Occidente desde Malasia o desde, mejor dicho, más claramente desde Myanmar, desde Tailandia o desde Vietnam o desde Corea, y que mantiene sus formas tradicionales y sus escuelas y sus linajes tradicionales. Entonces, es, digamos que la estadística. Una religión, por una parte, marcada por la diversidad enorme hasta textual, lo que hemos visto, el canon Pali del budismo Theravada, el canon tibetano del budismo Vajrayana y el canon chino del budismo del este, con una enorme cantidad de libros también. Nos encontramos con un primer, podríamos llamarlo, problema hasta de primer orden, ¿no? Y es algo común también a otras religiones, sobre todo a estas religiones con tanto tiempo por delante, que es: ¿cuál pudo ser el mensaje más antiguo? Ocurre lo mismo en el caso del cristianismo. ¿Cuál pudo haber sido el mensaje de Jesús de Nazaret? Lo mismo. ¿Cuál pudo haber sido el mensaje de Buda? Pues es realmente imposible. Son construcciones que hacen unos y otros. Y, por ejemplo, los del Theravada, que tienen el desarrollo desde el punto de vista de la lengua más antiguo, porque el Pali es un derivado del sánscrito y, por tanto, está mucho más cerca de cómo debió de haber predicado Buda en vida, aunque muchos no aceptan que Buda predicase en Pali, sino que probablemente predicó en otra de las lenguas del norte de la India, y lo que nosotros conocemos como canon Pali en alguna medida es una traducción, pero lo que evidentemente son traducciones son el canon tibetano y el canon chino. Son ya traducciones a otras lenguas. ¿Cuál pudo ser el mensaje más antiguo? Pues es inasible. Algunas de las formas más antiguas las encontramos evidentemente en el canon Pali, pero también lo encontramos en el canon chino, aunque sea en traducción, pero con características doctrinales que parecen extremadamente antiguas. Por lo tanto, no es tan fácil decir que el canon chino, todo el canon chino en sí, refleja un budismo posterior, y que el canon más original, más originalmente budista, más cercano a Buda, es justamente el canon Pali, a pesar de que la gran mayoría son textos, o muchos de ellos son textos que tienen una antigüedad y una cercanía, por lo menos doctrinal, a lo que pudo haber predicado Buda,
que nunca escribió nada, ténganlo en cuenta, lo mismo que Jesús nunca escribió nada. Conocemos sus discursos, y muchos de los textos del Pali empiezan: así he oído decir, así oí, oí que el Buda dijo, o asuntos así, de esta manera construidos, que quiere decir que hay una oralidad que está transmitida luego en modo escrito. Por tanto, ahí tenemos ese problema. El budismo del sur, como les digo, el que ahora ha quedado con la escuela Theravada como escuela que ha resistido los siglos, y el budismo del sur plantea que su forma de entender el budismo es la más antigua. El budismo mahayana plantea que sus textos están más cerca de lo que de verdad era la doctrina más profunda del propio Buda. En el Mahayana lo que se plantea es que hay una doctrina manifiesta o exotérica, o sea, abierta a todos, escrita desde los primeros tiempos, conocida desde los siglos cercanos a la muerte de Buda, una doctrina manifiesta y una doctrina oculta o esotérica. Y esa doctrina oculta y esotérica sería justamente la que surgiría y daría característica de superioridad al Mahayana. Evidentemente, ahí hay una construcción por parte de los seguidores del Mahayana para reivindicar el carácter original y originario de los textos que ellos estiman que son palabras de Buda, aunque su transmisión textual, su transmisión sea muy posterior, incluso hasta lo que hay detrás pudiera parecer a la mayoría de los investigadores como niveles cronológicamente posteriores. Entonces, ese juego, que es un poco parecido al juego del gnosticismo cristiano, cuando plantean toda una serie de evangelios que son posteriores a los tenidos por canónicos y que exponen toda una serie de planteamientos de raíz diferente. Pues eso es lo que ocurre con los textos del Mahayana. Y en el Mahayana se incluyen pues muy diferentes textos sagrados aceptados. Algunos de ellos cabe la posibilidad de que, como es una doctrina oculta o esotérica, que el propio Buda estuviese ahora mismo todavía predicando en el Pico de los Buitres, y por tanto que se pudiesen crear nuevos textos asumibles como discursos directamente de este Buda, pues casi... bueno, no, casi no, directamente de carácter sobrenatural. Esta es una de las diferencias que hay también entre el budismo mahayana y el budismo del sur, como veremos luego, la caracterización de la propia figura de Buda, que en algunos casos no es visto como un ser sobrenatural. De hecho, en algunos casos, el budismo se reivindica como una vía atea. Hay mucha discusión sobre este asunto. A veces se utiliza mejor el término de transteísmo que utilizaba Tillich, por ejemplo, transteísmo, para intentar superar la dicotomía teísmo-ateísmo. Pero si escuchamos a los propios seguidores de ciertas formas de budismo, pues nos encontramos que algunos de ellos directamente se denominan así ateos, sin más. Hay que esto conectarlo con lo que proviene de esa gran crítica al vedismo de la que surge el budismo, la gran crítica a la ritualidad védica, a la teología védica, al poder brahmánico, al poder sacerdotal védico, que lleva a esta reivindicación de un antirritualismo, por supuesto, pero en lo que a nosotros nos interesa, de un antiteísmo, casi podríamos denominarlo así. Y algunos, y aquí les cito a Stephen Batchelor, por si les interesa leerlo, Las confesiones de un ateo budista. Algunas de sus obras están en esa línea: budismo sin creencias, después del budismo, repensar el Dharma para un mundo secular. No sé si se dan cuenta
que estos planteamientos de Batchelor y, por supuesto, de toda una serie de grupos de los que Batchelor es uno de los que ha expuesto sistemáticamente sus puntos de vista, pues nos dan una clave, quizá, luego lo intentaremos ver con más detalle, una clave para intentar darnos alguna idea de por qué el budismo tiene tanto predicamento en el mundo nuestro, en el mundo que podríamos denominar occidental. ¿Por qué tiene tanto predicamento? Pues porque, entre otras cosas, puede ofrecer una mirada atea, que es una mirada tan, podríamos denominar, moderna. Entonces, pues fíjense en estos planteamientos de Batchelor, pero también en grupos. Les he escogido uno de ellos, que es un grupo de España, se desarrolla en nuestra lengua y desarrolla su sistematización en España, que es este que se llama budismo secular. Fíjense lo que plantea. El budismo secular, les estoy leyendo su página web, también referido como budismo ateo, agnóstico o laico, es una forma emergente de ver el budismo que desborda esta tradición desde una perspectiva actual y crítica. Dense cuenta que cómo esta propuesta se adapta, y esto sería lo que antes les hablé en medios hábiles, upaya. Es una de las formas, de los medios hábiles con los que el budismo tiene esa tendencia a adaptarse a contextos. Y ahora mismo esa adaptación al contexto del mundo occidental. Porque ¿qué es lo que plantea en última instancia? Pues redefine el foco de la apuesta religiosa, llamaríamos así, aunque muy probablemente muchos de ellos dicen que no son religiosos, que en ese choque de palabras entre espiritualidad versus religión o espiritualidad frente a religión, muchos de ellos estiman que son vías de espiritualidad más que vías religiosas. Pero bueno, el foco es lo que ha cambiado. La clave no es el rito o la creencia, sino solo la práctica. Pero ellos se identifican como budistas sin renunciar al nombre, lo cual es curiosamente interesante. Es diferente de los que hacen, por ejemplo, algunas de las escuelas que se autodenominan Zen no budista, Zen católico, que se lo figuran como opciones directamente no budistas. En cambio, aquí no, aquí se definen como budistas, no renuncian al nombre de budismo en estas propuestas como esta que estamos viendo de budismo secular, pero se centran solo en la práctica y además solo en una práctica determinada, que es el desarrollo de la meditación en todas sus fases y todas sus posibles técnicas. Es decir, lo que importa para denominarse budista es la práctica, nada de la creencia. Por eso pueden entender el libro que hemos visto antes de Stephen Batchelor, Budismo sin creencias, como subtítulo, guía contemporánea para despertar. Se quedan del budismo en la pura esencia, que es lo que hay detrás de la palabra, la raíz bud, que es despertar, el despertar. Y ese despertar no necesita concreciones de carácter complejo que podríamos pensar que terminan hasta en grandes desarrollos de índole, entre comillas, teológicos, como son en el Mahayana la proliferación de budas cósmicos, sobrenaturales y bodhisattvas, etcétera, como luego veremos. Entonces, ¿budismo es una religión o no es una religión? Pues dense cuenta la complejidad que hay detrás de intentar dar una explicación fácil a este asunto. Lo mejor probablemente es escuchar a lo que dicen y, como analistas, utilizar el método comparado para avanzar si es lo que están planteando algo que se asemeja a lo que o que veríamos en otros contextos como religión o no. De hecho, la enorme mayoría de los analistas sociales en este
contexto, evidentemente tienen al budismo como una religión. Segundo, bueno, porque tiene una ética, una moral, unos modelos de entender el mundo, unas líneas de sentido, etc. Y luego la segunda pregunta es si es ateo o no es ateo. Es quizá una falsa pregunta en origen, pero tiene una ventaja, y es que si escuchamos las voces de algunos de ellos, directamente se consideran ateos, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente plantea el budismo y que es otro de los elementos que le da una enorme modernidad? Pues que es una vía cuyo foco está en lo individual, en lo individual. El individuo es el que en su mano tiene la posibilidad del despertar. Es una vía personal. Y además es una vía personal basada en un modelo, que es el modelo de Buda. Hacerse budista es, en primera instancia, aceptar lo que se llaman las tres joyas, Triratna, las tres joyas, y tomar refugio, que es como muchas veces se denomina a esa acción, ¿no? Tomar refugio en las tres joyas, y las tres joyas son Buda, primera joya, Dharma, segunda joya, y Sangha, tercera joya. Buda como modelo. Por tanto, estamos en esto que les estaba planteando, una vía personal. Un planteamiento muy relacionado con una experiencia personal del despertar, que es la experiencia de alguien que se llamaba Siddhartha Gautama y que en cierto momento se convierte en el despierto, el Buda. Es una vía de superación de las constricciones de la vida común, de samsara, que es el mundo en el que comúnmente se vive y sobrevive. ¿Cómo se accede a ello? Pues la clave es la meditación en mayor o menor medida. Y la meditación es un asunto principalmente individual y personal. De ahí que estamos en esa vía personal. Por tanto, primera joya, Buda. Segunda joya es el Dharma, es decir, seguir las enseñanzas, el modelo de vida del budismo en general, las formas de entender el correcto comportamiento, etc. Y la tercera es Sangha. El Sangha se puede entender como la comunidad de monjes, pero se puede entender también como la comunidad de budistas. Seguir el ejemplo de Buda, seguir las formas de comportamiento correctas y sentirse unido a un colectivo que va desde los orígenes, desde Buda en adelante, y que identifica a las personas que entienden esa línea común que tiene que ver con el modelo, con la forma y con la colectividad. En el budismo, que les insisto que es una vía personal, la clave es el concepto de sufrimiento, dukkha, el sufrimiento. Y la posición es la siguiente, es que el sufrimiento es característico y connatural a la vida del ser humano en el universo. ¿Por qué? Pues porque el mundo es imperfecto. Samsara es radicalmente imperfecto, es fundamentalmente imperfecto. Y por tanto, el sufrimiento, el dolor, es característico de vivir en el mundo. Y por tanto, a partir de ahí se construye la idea budista. La idea budista que se materializa en lo que se llama el sermón de Benarés, que es uno de los elementos fundamentales para construir, por una parte, la idea de lo que es Dharma y, por otra parte, la figura como tal de Buda. El sermón de Benarés corresponde, desde el punto de vista iconográfico, a las figuras en las que aparece el Buda de pie. El Buda de pie hablando, lanzando un sermón. Por ejemplo, esos Budas de pie, los más grandes
construidos, esculpidos jamás, eran justamente los Budas de Bamiyan, que fueron destruidos por los talibán. Eran las más grandes representaciones de esta figura de Buda en el contexto de exponer su doctrina, que son las 4 nobles verdades y el noble sendero óctuple. Otras representaciones muy comunes de Buda es el Buda sentado. El Buda sentado corresponde a otro momento de la vida de Buda, por tanto, insistir en que la vida de Buda se convierte en el elemento, en el elemento básico para construir los modelos de creencia. Sentado, el Buda sentado en posición de meditación es el Buda en el momento en que accede a ese carácter de despierto, su despertar, que es en el árbol Bodhi, sentado en el árbol Bodhi, que marca el momento en el que antes es un pre-Buda que está buscando el camino y en ese momento se da cuenta de cuál es la vía correcta y luego es la que predicará. Y del Buda sentado en meditación pasamos al Buda de pie. Les decía antes, las de Bamiyan eran los Budas más grandes de pie, pero claro, hay Budas muy grandes sentados y luego tienen la siguiente gran representación de Buda, que es el Buda recostado, que es el Buda en el momento de la muerte, lo que se llama el Maha Parinirvana de Buda. Y ahí, como es recostado, cabe la posibilidad de que sean estatuas muy grandes excavadas en la roca, como las que hay en Sri Lanka y hay en otros lugares, que son enormes, porque claro, no tienes que excavar no tienes que construir hacia arriba, sino que construyes como pues eso, en una figura recostada. Bien, y esa es la tercera representación esta que les digo, que es el Maha Parinirvana, es la que muestra la perfecta entrada de Buda en el Nirvana. Nirvana, que es la, digamos que promesa dentro del budismo, donde desemboca el noble sendero óctuple, que es el nirvana. Y recuerden que García Ayuso hizo su tesis sobre el nirvana budista, es decir, es un concepto muy importante porque los budistas lo desarrollaron de un modo muy sistemático y de un modo con una también diversidad en relación con escuelas y de un modo chocante también para los occidentales, porque no lo definen por la vía positiva, sino en realidad el nirvana no se define o se define de un modo negativo, por medio de la vía negativa. Por tanto, muchos de los occidentales estimaban que el budismo era un nihilismo, porque en última instancia lo que situaban como meta era el nirvana y el nirvana lo veían como una posición nihilista. Entonces, bueno, pues ténganlo en cuenta porque muchas veces la digestión de las formas religiosas de Asia a veces es tergiversada y en cierto modo resignificada en el mundo occidental. Bueno, volviendo otra vez a lo que estábamos viendo de esta vía con el foco en lo individual, la clave es el sufrimiento, dukkha. ¿Y qué se plantea en las 4 nobles verdades? Pues que el sufrimiento es universal, que la causa del sufrimiento es el deseo. Deseo se dice de varias maneras, pero una de ellas es trishna. Trishna es la sed, que es una forma muy, muy corporal de entender el asunto del deseo y muy alejada de la tendencia a verlo como concupiscencia, es decir, más bien como deseo de orden concupiscente o sexual o lo que fuera, ¿no? Trishna es la sed, es decir, la forma más terrible a la que se puede uno enfrentar en la vida porque es la más rápida. Tú puedes resistir sin comer un cierto tiempo, pero sin beber, no. Es decir, la sed es extremadamente acuciante. Y si no, que se lo digan a los que están cumpliendo el Ramadán y que una de las cosas
que más, sobre todo si hace mucho calor, es decir, si es un Ramadán de los meses de verano, en latitudes con calor, pues se encuentran con que la sed es una sensación omnipresente, es decir, la sed. Y entonces esa sed de volver a vivir, esa sed de buscar el placer, de permanecer en un mundo de impermanencia, es una de las claves en el planteamiento del budismo. ¿Qué es lo que hay que darse cuenta según este punto de vista budista? Pues que justamente se sufre por ese deseo. Y ese deseo se construye por el apego, por tanto, muchos de los caminos budistas se plantean como vías del no apego, de no apegarse a toda una serie de cosas, entre otras no apegarse a la propia materialidad e incluso a las propias ideas o a la propia autocomplacencia en algún caso. ¿Por qué? Pues porque el apego autocomplaciente es a su vez ignorancia, es otro de los elementos clave, el apego, la ignorancia y el odio. Y todo ello unido, ese deseo, determina que se produzca ese concepto panindio que es karma y que ese karma ponga en movimiento esa rueda de samsara, de el vivir en este mundo visto como un mundo de impermanencia y de imperfección. ¿Cuál es la clave? Entonces, suprimir el sufrimiento es suprimir el deseo. Ese es el planteamiento. Liberarse del karma es liberarse de samsara. Y el camino para eliminar el deseo es el siguiente, Arya Marga, el noble sendero óctuple, que desemboca en nirvana, que es la extinción del deseo de permanecer gracias a un acto de sabiduría, es decir, con lo contrario a la ignorancia. Y ese noble sendero óctuple se caracteriza, por una parte, por dos elementos que construyen la sabiduría, que es la comprensión justa y el pensamiento justo, tres elementos que construyen la forma de conducta correcta, que es la palabra justa, la acción justa y el medio de existencia justo, y luego otros tres que determinan la disciplina mental. La disciplina mental, que es el esfuerzo justo, la atención justa y la concentración justa. Es decir, que es un camino en que en última instancia la clave es la meditación. La clave es el camino. Les leo del Samyutta Nikaya, en 1265, el llamado Nagara Sutra. Así percibí el noble camino, la senda ancestral por la que discurrieron en el pasado los perfectamente iluminados. Es el noble sendero óctuple, es decir, la comprensión justa, el pensamiento justo, la palabra justa, la acción justa, el medio de existencia justo, el esfuerzo justo, la atención justa y la concentración justa. He transitado este sendero y he conocido de modo directo el hecho de la vejez y la muerte, su origen y cómo suprimirlos. Lo mismo que cómo cesar en la avidez, el apego y el odio. Como ven, concentración de los puntos de vista, las creencias clave del budismo en tres líneas. Por tanto, ¿qué es? Pues es una vía de purificación de las conductas, es decir, es una vía de disciplina. Hay toda una línea de tratados de disciplina, los tratados de Vinaya, que marcan qué es lo que debe principalmente está pensado para los monjes, pero en general, qué es lo que debe un budista de hacer y no hacer. El modo de existencia justo marca que hay actividades que no son justas. No puedes realizar ciertas actividades porque no es un modo de existencia justo. Por tanto, purifica las conductas y busca un desarrollo interior, termina en un desarrollo interior que es un camino basado en la concentración y la meditación. Por tanto, es una vía de conocimiento. En origen es una vía que podríamos denominar en principio no dogmática, y hay algunos textos que son particularmente simbólicos de todo esto. Yo les aconsejo que si pueden lean el Sutra de los Kalamas, el Kalama Sutta, en que plantea el libre análisis directamente. Se dice que es el propio Buda que habla a estos Kalamas y les dice
que cumplan con un libre análisis y que de ese libre análisis tomen una decisión en relación con lo que creen y que no hagan caso de lo que les diga nadie, ni siquiera lo que les diga el propio Buda, sino que su decisión se tome de un modo libre, por medio de como les digo, un libre análisis, pues vía en principio de carácter no dogmática. ¿Qué ocurre? Pues que permite la coexistencia de formas de entender el mundo, de metafísicas, hasta podríamos denominar de teologías muy diversas, porque hay muchos temas que en la propia predicación de Buda, tal y como lo que se recuerda o lo que se ha ido reorganizando posteriormente, no se tuvieron en cuenta. Por ejemplo, el tema de los dioses. Si hay o no hay dioses. Lo que se plantea es que parece ser que el propio Buda dijo que no era un tema que tuviese verdadera relevancia, lo cual es ya bastante decir, que lo verdaderamente relevante es buscar el camino de Nirvana y que todo lo demás es un apartamiento de esos caminos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que con una base tan, podríamos decir, abierta, pues coexisten muy diversas formas. Pero detrás hay una idea que es clave, ¿no? Que es la impermanencia, que hemos visto antes. El mundo es impermanente. El carácter no permanente del mundo. Entonces, es impermanente lo social, es impermanente lo cósmico, pero también desde ese punto de vista de análisis individual es impermanente lo egótico, con lo cual un elemento clave en el budismo es el término en sánscrito anatman o en pali anatta, que es la negación de Atman. Atman es un elemento fundamental dentro del hinduismo, que es la idea de que el ser humano tiene un alma inmortal, Atman, un alma inmortal, e incluso en cierto modo de origen divino. En cambio, en el budismo, anatta, con una A privativa delante, es decir, niegan el carácter o niegan la existencia de ese Atman o de ese Atta. Muchas veces anatta se entiende como la negación de lo egótico, es decir, se entiende desde un punto de vista del análisis individual como una percepción, autopercepción, es decir, que lo que negarías es el carácter permanente del ego. Entonces, bueno, pues vean que se puede llevar por distintos caminos este asunto. Y de hecho, nos encontramos una enorme diversidad, puesto que probablemente el mensaje más antiguo, si es que se puede acercar uno a él, pues sería bastante poco complejo. Y otra característica es que generó un modelo monástico desde pronto. La clave para los primeros budistas eran renunciantes, mendicantes, pero en relación con los monzones y el clima particular de la India, que exigía que en ciertos momentos no se pudiese desarrollar de un modo sin peligro de la vida de los que lo hacían, ese movimiento permanente de, en cierto modo podríamos llamarlo peregrinación, ese que fue característico de Buda en toda su vida, que estuvo peregrinando y enseñando por el norte de la India durante toda su vida, hasta su muerte, vamos, desde el momento en que, lo que les decía antes, el Buda sentado, desde el Buda sentado al Buda tumbado, de costado, pues en esos 4 decenios es una vida mendicante. Pero a partir de cierto momento, algunos meses se organizaban en localizaciones más estables y a partir de ahí se desarrolló un sistema monástico que llegó a ser espectacular. Los monasterios budistas, algunos de ellos eran con una enorme cantidad de monjes y además de centros de poder económico, también poder político, y uno de los elementos de la riqueza
de la propuesta a nivel de Asia. Es decir, uno de los elementos que llevó a que fuese una religión panasiática fue justamente esta opción monacal que lo hacen, por la que apuestan. Entramos de nuevo a plantear algunas ideas respecto de los 3 grandes modelos. Es decir, ahondar un poco más en lo que hemos visto antes, budismo del sur, budismo del norte, budismo del este, pero esta vez no visto desde el punto de vista geográfico, sino más con algunas ideas respecto de lo que creen y las diferencias en creencias entre unos modelos y otros. Por una parte, el Theravada, y teniendo en cuenta que es una de las cerca de una treintena de otras escuelas dentro de esta, más o menos, de esta misma línea, que fueron progresivamente desapareciendo, y perduró esta escuela del Theravada. Para la escuela del Theravada, el ideal es el Arhat, el monje perfecto liberado de todas las pasiones, que es capaz al morir de realizar la extinción completa, el parinirvana. Es decir, que tienen un modelo que es el Arhat, el monje perfecto. Esto es lo que lleva a que haya una diferenciación entre laicos y monjes muy fuerte en el Theravada, y que los monasterios sean lugares, los lugares fuertes de la religión. Que veremos que en el Mahayana hay modelos dentro del Mahayana en que puede haber otros lugares en los cuales la religión se desarrolle que no tengan que ser específicamente solo los monasterios. La clave en el Theravada es la apuesta por la sabiduría, que permite discernir lo real de lo ilusorio. Y la sabiduría perfecta solo la alcanza el sabio que es un monje que dedica toda su vida a la práctica justa, que le permite el total desapego del mundo. Por tanto, en el Theravada se da una enorme importancia al correcto comportamiento de los monjes, es decir, el cumplimiento del vinaya de un modo correcto. Y al laico le queda el consuelo de hacer méritos para, en una futura existencia, renacer en una vida humana que viva como monje. Este sería más o menos el camino en el Theravada, el camino clásico en el Theravada, que determina la gran importancia del monje respecto al laico y muchos de los valores fundamentales que son que el laico mantenga a los monjes y que el laico, por medio de una serie de valores como son el dar, dana, etcétera, gane mérito, desarrolle acciones meritorias para su futuro camino. El Mahayana, ¿qué es lo que plantea? Primero, es más tardío. A partir del siglo I antes de la era, es cuando empieza a plantearse esta opción que me hacen una pregunta que me dice que cómo los budistas aceptan la reencarnación. Perdón, se lo voy a leer. En el chat me dice, si el budismo niega la inmortalidad del alma, ¿cómo es que aboga por la reencarnación? Es que hay muchas formas de entender el budismo y algunas sí que negarían la inmortalidad del alma. Hay algunas de las formas, por ejemplo, Batchelor, si leen a Batchelor verán que son modelos claramente ateos, con lo que ateísmo viene a querer decir, que es que no crees que haya dioses, ni Dios, ni crees que haya nada después de la muerte. Es decir, que sí que hay formas dentro del budismo que niegan la inmortalidad del alma, porque niegan la propia existencia del alma. No hay alma, anatta o anatman, lo ven así, lo analizan de esa manera. Pero hay otras formas, los grandes desarrollos del Mahayana, y les estoy pensando muy particularmente en el Vajrayana, y en ciertos desarrollos del Vajrayana, o sea, del budismo tibetano, cuando plantean que ciertos líderes religiosos son
reencarnaciones de los anteriores, por ejemplo, la lista de los Dalai Lamas o la lista de los Karmapas, que son reencarnaciones unos de otros. Y ahí sí que podemos hablar directamente de reencarnación, porque lo que utilizan es un concepto que es característico del budismo tibetano y que no se sabe si era también característico de algunas de las formas del budismo de la India, del budismo Mahayana del norte de la India, que desapareció o que no tenemos adecuadamente testificadas en el norte de la India, pero sí lo tenemos claramente testificado en el mundo tibetano, la idea de que los tulkus, la idea de los tulcos, es decir, la posibilidad de que ciertos seres, que pueden ser budas o bodhisattvas, todavía no hemos entrado en eso, pero les adelanto y luego lo verán más claramente cuando hablemos de lo que es un bodhisattva y lo que es un buda, ciertos budas cósmicos, tienen la capacidad de bajar a la tierra, podríamos llamarlo así, bajar a la tierra, pero como son ese tipo de seres, al morir, lo que hacen es volver de nuevo en otro cuerpo. Eso sí que es directamente reencarnación. Y eso lo encontramos mucho en el budismo tibetano, porque es, entre otras cosas, lo que marca las dinastías en esas dos grandes escuelas, que son la escuela Gelugpa con el Dalai Lama y la escuela Karma Kagyu con el Karmapa. Entonces, esos sí son reencarnados. De hecho, es un elemento, hay que analizarlo dentro de la, podríamos llamar, no sé si llamarlo teología o los modelos de entender los tres, lo que se llama Trikaya, los tres cuerpos de Buda. Entonces, dentro del Mahayana, los Trikaya, pues uno de los cuerpos de Buda es el Nirmanakaya, que es el cuerpo que en tibetano se dice tulku, es decir, lo que nosotros tenemos ahí es un Buda en su cuerpo manifiesto, su cuerpo de manifestación. En cambio, esta teoría del Trikaya, pues sí es que la hay en el budismo Theravada, que algunos lo plantearon que sí que la había en el budismo Theravada, es de otra característica completamente diferente. En el budismo Theravada sí hay una teoría del Trikaya. Los que defienden que la hay dicen que los tres cuerpos de Buda serían el cuerpo físico, el cuerpo mental, el Manomayakaya, el cuerpo mental, y el cuerpo, lo que se llama cuerpo de Dharma o Dharmakaya. El cuerpo de Dharma sería las enseñanzas de Buda. O sea, sería casi el corpus de las enseñanzas de Buda. No sé si se dan cuenta que en este modelo de Trikaya, de este modelo de los tres cuerpos de Buda, lo que tenemos es una forma que puede ser perfectamente asumible como una forma atea, porque Buda sería su cuerpo físico, su cuerpo mental y sus enseñanzas. No estamos hablando de nada más. En cambio, en el budismo del Mahayana desarrolla enormemente este concepto de Trikaya, y entonces plantea que hay cuerpo de manifestación, el Dharmakaya es un cuerpo de carácter sobrenatural completamente, y Sambhogakaya es un cuerpo de deleite, es decir, son tres cuerpos de carácter completamente sobrenaturales. Entonces, me preguntan, ¿cómo es que abogan por la reencarnación? Pues porque han desarrollado una complejísima teología en el Mahayana, una complejísima teología que termina reivindicando la posibilidad de que un ser de estas características sobrenatural vuelva, retorne, ¿no? Y otra pregunta que me hacen es, aparte del Dalai Lama, para el budismo tibetano, ¿hay otros líderes espirituales para otras tendencias? En el budismo tibetano, claro, en el budismo tibetano hay cuatro grandes escuelas más una que el propio Dalai Lama cada vez asume más como la quinta escuela del budismo, ¿no? Está la escuela del Dalai Lama, que es la escuela Gelugpa. En la escuela Gelugpa hay una doble, hay un liderazgo. Indudablemente el Dalai Lama tiene un liderazgo fundamental, sobre todo porque era un liderazgo político.
durante siglos ha sido un liderazgo político, además del liderazgo espiritual de la escuela Gelugpa. Pero es uno de los dos grandes tulkus que hay en la escuela Gelugpa. El otro es el Panchen Lama. Entonces, hay dos grandes tulkus en la escuela Gelugpa del budismo tibetano. El Dalai Lama, con una preeminencia sin duda, y el Panchen Lama. Pero a su vez hay un líder erudito, el Ganden Tripa, un líder erudito que se elige entre los máximos eruditos y que tiene una duración limitada. Su mandato, así como el del Dalai Lama, es de por vida y el del Panchen Lama también es de por vida. Entonces, eso es lo que atañe a la escuela Gelugpa del budismo tibetano. Luego tenemos la escuela Kagyupa o Karmakayu, Kagyupa del budismo tibetano, que tienen como líder al Karmapa. El Karmapa ahora mismo hay un problema porque hay reconocidos dos Karmapas. A la muerte del Karmapa número 16, se han reconocido dos Karmapas diferentes. El 17 Karmapa, unos dicen que es uno y otros dicen que es otro. Ese es el líder, lo que pasa es que es un liderazgo, como ven, dividido, según las escuelas. Una de las grandes, si nos diera tiempo, bueno, lo tienen ustedes en el vídeo sobre budismo en España. Uno de las escuelas que tiene, o los linajes dentro del Karmakayu o del budismo Kagyupa, que tiene los mayores monumentos en España, como por ejemplo el Stupa de Benalmádena y tal, son del Diamond Way, que aceptan a un Karmapa que es diferente del Karmapa que, por ejemplo, aceptan otros de los que tienen una larguísima trayectoria en España, que son los del monasterio de Daksan Kayu. Entonces, ya hemos visto Gelugpa y Kagyupa. Tercera escuela son los seguidores, los Sakyapa. Los Sakyapa no se trata de tulkus, es decir, no son reencarnaciones unos de otros, sino que se hereda de padres a hijos, que son el Sakya Tritsing, que es el líder de la escuela Sakyapa, el Sakya Tritsing. La cuarta escuela son los Nyingmapa. Los Nyingmapa tradicionalmente no tenían un liderazgo unificado, entonces había múltiples maestros y lo que ha ocurrido es que con el sistema del exilio han intentado más o menos buscar una cabeza también de la escuela Nyingmapa. Y tenemos la quinta forma, que algunos dicen que no es 100% budista, etcétera, que es el Bon tibetano. Y el Bon tampoco tiene una cabeza, un liderazgo así como el que tan fuerte como podemos encontrar con el Karmapa o con el Dalai Lama, o incluso con el Sakya Tritsing, que dicen que son los antiguos reyes del Tíbet, que se mantienen como una escuela, una vez desaparecida la monarquía tibetana, se mantienen. Entonces, bueno, pues hay, claro, líderes espirituales para las otras tendencias, pero también dense cuenta que el Dalai Lama, sí, como antiguo soberano político del Tíbet, sí que era reconocido por todas las escuelas, pero como líder específico es de una de las escuelas. Me pregunta sobre Osel. Sí, claro, es que no solo hay tulkus, o sea, estos reencarnados entre los grandísimos líderes. Hemos visto los grandísimos tulkus, el Panchen Lama, que es teóricamente es una reencarnación de un Buda, o el Dalai Lama, que es la reencarnación de un bodhisattva específico, el de la compasión, sino que también hay la posibilidad de que grandes maestros vuelvan porque quieran seguir ayudando en la línea del ideal del bodhisattva, quieran seguir ayudando, entonces vuelvan. Y este es el caso, por ejemplo, de Osel. Osel teóricamente es el tulku, o sea, el retorno, si quieren llamarlo la reencarnación, en este caso sí se puede hablar de reencarnación. En la mayoría del budismo se habla de renaceres, pero no reencarnación, porque desde el momento en que no hay Atman, puedes decir que renaces, pero no reencarnas, no eres lo mismo. En cambio, en este caso de los tulkus, tal y como lo entienden los tibetanos, sí que es una reencarnación, que es Osel Tenzin Rinpoche, es la reencarnación del Lama Yeshe, que fue el fundador de
de la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana y de uno de los primeros líderes budistas que tuvieron impacto en España. Y particularmente, bueno, pues estuvo en la fundación del monasterio de las Alpujarras llamado Oselling. Entonces, bueno, pues, y claro que hay toda una parafernalia para saber cómo reconocer a un tulku o no. Se reconoce por medio de signos que haya dejado en vida sobre su futura reencarnación, se le reconoce por oráculos, hay ciertos oráculos que determinan quién es el futuro. Luego, cuando más o menos se busca un niño que parece que cumple las condiciones, entonces se le pasan toda una serie de objetos y teóricamente tiene que reconocer los que fueron suyos en una vida anterior, y así funcionan todos estos asuntos. Bien, hemos estado hablando de algo que es el ideal del Bodhisattva. En el Mahayana, característico del Mahayana, y eso en el Theravada no está con los desarrollos que tiene el Mahayana, aunque la figura del Bodhisattva existe, pero tiene un desarrollo diferente. En el Mahayana, que como les decía, que es más tardío, una de las características que ya hemos visto antes es la del conocimiento oculto. Conocimiento oculto, y luego esa otra cosa que les dije, que es la predicación permanente. Es decir, que Buda puede estar predicando permanentemente. Y esa predicación permanente, para quien tenga los ojos adecuados y los oídos adecuados, le permitiría decir lo que transmitir lo que está diciendo Buda ahora. Es decir, no sé si se dan cuenta las posibilidades enormes que tiene este tipo de propuesta, que se parece un poco dentro a lo que antes les decía, lo que hacían en el gnosticismo cristiano, o por ejemplo lo que marcó el mormonismo, cuando plantean la posibilidad de que se encuentre un nuevo texto, que es el equivalente a un evangelio americano, que sería el Libro de Mormón. Es decir, que eso existe en otras formas religiosas porque permite una dinámica de adaptación del mensaje religioso a contextos diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite la teoría del conocimiento oculto y todas estas bases para generar toda una serie de nuevos libros y nuevas palabras de Buda que se dice que son tan o más tan buenas o incluso mejores que las que se conocían hasta ese momento? Pues lo que permite es construir escuelas, construir linajes, construir formas muy diversas de entender las cosas, dependiendo, en muchos casos, de esto que les decía antes, que es la adaptación, los medios hábiles, upaya, la adaptación a contextos que son temporales, que son personales, que son geográficos, etc. También insiste enormemente el Mahayana en una idea que es la idea de la insubstancialidad o vacuidad. La palabra es shunyata. Shunyata es la vacuidad. El hecho de que el mundo es vacío. Por ejemplo, en el pensamiento japonés es muy característico hablar de los 5 elementos. Los 5 elementos serían la tierra, el agua, el fuego, el aire, y el quinto elemento, que tradicionalmente en la tradición europea se denominaba el éter, ellos lo denominan el vacío. Para ellos el vacío o quinto elemento es el que subsume y en última instancia caracteriza a los 4 anteriores. Es decir, que manifiestamente el mundo parece que es sustancial y que tiene por lo menos la combinación de esas 4 sustancias, tierra, agua, fuego, aire, pero en última instancia es insustancial, es decir, es vacío, es sunyata. Y por tanto, esa idea de sunyata marca la diferencia entre lo que se llama verdad aparente y verdad suprema. La verdad suprema es la verdad que se construye desde la comprensión de la vacuidad, y la verdad aparente es de la que se construye desde la comprensión de las formas manifiestas, ¿no? Y el ideal en el Mahayana, ¿cuál sería? El Bodhisattva,
que acepta no morar en nirvana para ayudar a los demás seres vivos, desarrollando un concepto que es fundamental en todo el budismo, pero claro, en mayor medida en el budismo mahayana, que es la compasión. Y entonces les leo aquí, si les parece, el Shiksa Mukaya, que es un texto del Mahayana en que dice lo siguiente: tomo sobre mí el peso de todo sufrimiento, lo soportaré, no temblaré, no me asustaré, no desistiré. Este es, digamos, que el voto del Bodhisattva. Sea cual sea el esfuerzo, llevaré la carga de todos los seres. He hecho votos de salvar a todos los seres, de redimir a todos los seres vivos de los terrores del nacer, el envejecer, el enfermar, de la muerte y el renacimiento, de las secuelas de la ignorancia. Por tanto, ¿qué es lo que está planteando? Que la idea última y fundamental que veíamos antes, que era la del arhat, que hace el parinirvana en el momento de la muerte y entra en nirvana, sea nirvana lo que sea, que plantea el pensamiento budista es que nirvana es indefinible salvo si has estado en nirvana. Entonces, si has estado en nirvana, entonces eres capaz de definirlo, pero las palabras no bastan, con lo cual es un argumento complejo y podríamos llamar hasta circular, ¿no? Pero en cambio, lo que plantean aquí es que el nirvana no es la meta. La meta es la liberación de todos los seres vivos, de todos los seres sentientes, que es la clave. Todos los seres sentientes. ¿Eso qué quiere decir? Que buscan también la liberación de los animales, no solo la liberación de los seres humanos. Entonces ese es un procedimiento que lo que hace, entre otras cosas, es, y ahora lo verán claramente, si tú planteas esa vuelta, pues se multiplican los seres sobrenaturales, los bodhisattvas y, por supuesto, los budas también. Es decir, que Buda ya no es solo una persona, un modelo, un ser humano modélico, sino que se convierte en uno más de una posible larguísima lista. Y ese Buda, que es el Buda histórico, se le llama el Buda Sakyamuni. Y los demás, pues son el Buda del norte, del sur, del este, del oeste, el Buda Amitabha, en fin, aparecen toda una serie de nombres de seres, de estos seres sobrenaturales, Akshobhya, etcétera, Budas de arriba, de abajo, a veces entendidos como Budas cósmicos, a veces entendidos como Budas que son capaces de generar por medio de sus capacidades extraordinarias lugares paradisíacos en los cuales morarían quienes les aceptan y les piden que los lleven, lo que se llaman las tierras puras. Entonces ahí surgen toda una serie de escuelas, que son escuelas del Mahayana, que se podrían insertar dentro de ese modelo de que se llama modelo de escuelas de la tierra pura, que lo que buscan los fieles no es tanto la meditación sistemática para conocer la verdad suprema, etcétera, por medio del esfuerzo propio, sino que lo que hacen es una vía devocional, la devoción al Buda que te va a salvar, o al Bodhisattva que te va a salvar y te va a llevar después de la muerte a sus tierras estas de deleite, sus tierras puras, hasta que la totalidad de los seres sentientes se liberen y entonces te liberas tú finalmente y entras en nirvana. Ese sería un poco el procedimiento, dicho muy rápidamente y saltando escuelas y saltando caminos y saltando opciones que hay múltiples, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se generan? Pues se generan eso, una complejización en lo relativo a los tres cuerpos búdicos que hemos visto antes, de Trikaya. Los cuerpos de transformación y los cuerpos de deleite pueden generar lugares extraordinarios, estas tierras puras que son características de muchas formas muy populares de budismo, ¿no? de estas formas del budismo de tierra pura, ¿no? Y el cuerpo de Dharma está presente en todo ser humano a nivel de potencia, dentro de este planteamiento del Trikaya en muchas de las formas del budismo mahayana. Es decir, hay cuerpo transformación, cuerpo de deleite y cuerpo de Dharma potencial en todo ser humano. Todo ser humano es un Buda en última instancia, según estas formas. Entonces, se replantea todo el punto de vista, porque si eres ya un Buda, la meditación lo que te puede llevar es a despertar en tu característica búdica, tu propia eseidad como Buda. Es decir, que
No hablamos de Atman, o sea, no hablamos de alma inmortal, pero estamos hablando de cuerpo de Buda, que en alguna forma se podría pensar que es algo, si no igual, desde luego, que se puede acercar un poco, ¿no? Entonces, los métodos que encontramos, pues podemos encontrar directamente métodos devocionales frente a los métodos del esfuerzo propio. El esfuerzo propio que te lleva a optar por la meditación diaria, sistemática, etcétera, o a dejarte en plena devoción por un Buda o un Bodhisattva. Y necesitaríamos un poco más de tiempo para pero es quizá bueno, no lo tenemos, ¿no? Para desarrollar las características de la tercera vía, que es el Vajrayana, ¿no? La llamada vía diamantina, que es característica del budismo desarrollado en el Tíbet. Mejor dicho, el que se desarrolla en el Tíbet, pero que tenía su origen también en el norte de la India. Todo esto estaba en ebullición en el norte de la India, lo que pasa es que bueno, y en la India en general desapareció de la India, desapareciendo los textos que estaban en sánscrito híbrido budista, que han ido desapareciendo a lo largo del tiempo, y que lo que nos ha quedado son testificaciones en otras lenguas, como en tibetano o en chino, como decíamos antes, ¿no? Entonces, el gran impacto del tantrismo, de esa forma que permea también al hinduismo y al budismo, y que florece en una forma que tienen características ritualistas en muchos casos. Los ritos son capaces de transformar, sí, porque claro, los ritos y las ceremonias son actos de la conciencia y por tanto pueden ayudar como cualquier otra actuación, como la meditación, dada la identidad profunda de todo el universo, permitirían los ritos y las ceremonias acceder a la verdad suprema, con lo cual se transforma en un budismo ritualista, cuando justamente hemos visto que el budismo era antirritualista porque planteaba la incapacidad del ritual para conseguir hacer nada que tuviese alguna utilidad, entendida la utilidad, el camino al despertar y la entrada en la corriente, el camino del despertar y el nirvana. Pues esto es lo que nos encontramos en el caso de la vía que se desarrollará de un modo sistemático y con una fuerza enorme, también textual, en el Tíbet, y que en el Tíbet y en zonas de Asia Central hasta Mongolia, y que es el Vajrayana o la tercera gran línea de este budismo, que estaría dividido, por tanto, en Theravada o Hinayana, Mahayana y Vajrayana, si lo queremos dividir en tres, pero que en realidad, desde el punto de vista doctrinal, tiene dos grandes modelos, el modelo del Theravada o Hinayana y el modelo del Mahayana, ¿no? Este sería el planteamiento.